nombre es Ana Lucía García y les doy la bienvenida a Controlando TV, el defensor del televidente del canal Univalle TV. En el día de hoy seguimos con esta serie de programas, como nos ha tocado con esta pandemia COVID-19. En el día de hoy, para hablar qué se está haciendo en los canales regionales, tenemos a nuestro invitado Marino Aguado. Él es jefe de producción del canal regional Telepacífico. Marino, ¿cómo está? Ana, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bien, Marino, hoy desde casa quiero preguntarle en primera instancia a usted qué pensó acerca de esta pandemia, cuando recién recibimos el impacto que ya estaba en nuestro país. Yo creo que me uno a lo que asumo yo que era la percepción de mucha gente en el mundo, ¿no? Que como que eso no tiene que ver mucho conmigo, ¿no? Ya estando muy cerca, incluso también ya cuando se empezó a hablar en Colombia del tema, pues estábamos en un sitio, en un evento en el que asumíamos que el evento iba a transcurrir normal y de un momento a otro todo se empieza a cancelar. Es como que si se empezara a derrumbar todo al lado de uno y uno pues, pues sin creer pues todo el asunto, pero sí ha sido una cosa bastante pues compleja asumirla, ¿no? Como todos. ¿Se alcanzó a imaginar las consecuencias que esto traería para la cotidianidad? No, la verdad no podría imaginarme eso. Para mí realmente no ha sido muy duro, quiero decirle, no ha sido muy duro. Pues he aprovechado el estar en el encierro de una manera distinta, aprovechando estos tiempos de traslado, creo que los he aprovechado de otra manera, me parece que ha sido chévere eso, en el caso mío, pues. Pero, pues, la verdad es que en lo que pienso duro es hacia los asuntos económicos que se vienen. Creo que ese es el problema La o la situación más preocupación. compleja, ¿no? La preocupación, exacto. ¿Cómo empezó ya el canal regional Telepacífico a ajustarse en la producción en este tiempo? Bueno, digamos que en la primera etapa, cuando se decretó el aislamiento obligatorio, pues como el toque de queda, creo que era, o este aislamiento Sí, obligatorio, las primeras semanas que pues, pudimos ver. exacto, fue bastante confuso porque pues, lo que primero que pensábamos, o por lo menos se me vino a la cabeza, es vamos a tener que salir del aire y vamos a tener que dejar solamente proyectos grabados y bueno, entonces eso, mucha confusión. Pero entonces empezamos a conversar y empezamos a hacer lo que, bueno, lo que está haciendo básicamente todo el mundo, como lo estamos haciendo ahora acá. Entonces, como en el canal nosotros tenemos básicamente, pues digamos en la mañana y en la tarde proyectos que produce el canal que son de producción caliente, pues informativos, magacinescos y programas que acompañan pues a la gente de largo aliento, pues producirlo era complicado. Entonces lo primero que hicimos fue pues desestimular el trabajo de este trabajo así, como siempre digo yo, como de XY en el que grabo y edito. Y entonces, pues porque el grabar significa tener camarógrafos, asistente luminotécnico, productor, bueno, periodista, un realizador, transporte, etcétera, por fuera. Y luego llegar a postproducción, abrir salas de postproducción con unos turnos en donde hay gente muy cercana, etcétera. Entonces eso se desestimuló hasta el máximo, con la excepción del noticiero, que por supuesto es donde hay mayor compromiso. Y entonces ¿Cómo se está realizando la producción del noticiero? el noticiero básicamente se hace en las condiciones normales, teniendo por supuesto unas digamos, disminuyendo al max, digamos, cosas que se pueden hacer, como pues alternar presentadoras, por lo menos para que vaya una al fin de semana, son dos, entonces las alternamos, pero básicamente de ahí en adelante el noticiero siguió funcionando de la misma manera. Hubo un par de casos de periodistas que tuvieron alguna dificultad personal, pues su entorno o por algún asunto personal requirieron quedarse en casa un tiempo. Entonces, pues bueno, tocó desde su casa generar contenido, como también lo hemos visto, desde la casa pues generar el contenido y ya técnicamente resolverlo de manera alternativa, pues con un teléfono o se les envía una cámara con un AVI-West, un enlace de AVI-West y etcétera. Es decir, ese tipo de cosas. El noticiero sí es el que ha tenido
son los que están en la primera línea, pues, de la batalla. Sí les ha tocado complejo. Y ahora, como se puede ver que está sucediendo en mi caso, ¿cómo se está produciendo desde casa? Desde casa, nosotros en el programa de la mañana, que es un programa que es de 9 a 12:30 y que tiene, sí, básicamente es una franja que tiene algunos insertos grabados. Ese programa lo que hicimos fue establecer quién era como el ancla, el personaje, un presentador ancla, un conductor ancla, y a ese conductor le enviamos a su casa pues una cámara con un enlace de microondas o con un enlace a B-West, y ese enlace está permanente en su casa. A ellos se les dio pues una ligera instrucción sobre cómo levantarse o ponerse al aire de manera muy sencilla. Voy, enciendo la cámara, sobre un encuadre básico, y enviar la señal todos los días. Y los conductores, los otros presentadores y los periodistas se establecieron también en sus casas. Ya dije que sin salir a grabar y postproducir, se está generando contenido con información, yo diría un poco radial, en el estilo de radio, que el periodista genera su contenido, hace un enlace con una fuente y lo resuelve de esa manera. Sin embargo, en postproducción hay unas salas de postproducción que están funcionando de manera remota en casas de los editores, y se conectan en algunos casos se conectan con el canal, y desde ahí se lleva al Benais, que es el repositorio pues, de material del canal, para que al ir al aire el programa se pueda utilizar el material y el contenido como notas o para voiceover de toda la conversación que se Sí. lleva. Entonces se hace una cosa mixta. Algunas cosas sí se requiere definitivamente que un equipo natural pues con cámara y un realizador vaya a una locación, pues, etcétera. Y de esa manera se hace la mañana y la tarde. Marino, desde su punto de vista, ¿cómo deben asumir los periodistas estos eventos para la información y la seguridad? Eh, pues a mí me ha parecido una oportunidad de repensar la manera en cómo se hace el contenido y cómo se acerca uno pues al contenido. Creo que no es suficiente con decir que una cámara es reemplazada por un teléfono o que cualquiera es periodista, que creo que no se trata de eso, sino en las maneras alternativas pues precisamente de producir contenido, en donde el contenido mismo es el que tiene el valor más que la plataforma, la tecnología. Afortunadamente, hoy esas tecnologías han acercado o han limitado esa brecha que había antes entre lo que era broadcast y lo que no lo era. Entonces, antes si tenías una cámara X, era wow. Hoy sí realmente la tecnología digamos, cerrado esa brecha, pero no se trata un tema de técnica, sino de pensar que si mi fuente está en algún lugar para producir información, quiero decir, o para desarrollar un contenido, si tengo un testimonio X o requiero cierto material, pues esto nos hace pensar que no necesariamente tengo que desplazarme. Y en términos de producción, uno dice, estamos asistiendo a un momento en el que sí era necesario enviar 4 o 5 personas a producir un contenido de 2 o 3 minutos, un contenido que seguramente tiene el mismo punto de vista de cosas que se han hecho ya. Entonces, esa reflexión yo creo que es muy importante. Hay que pensar en el trabajo de archivo, por ejemplo, en otro tipo de recursos como la fotografía, como las bases o digamos estos repositorios de información libre en donde que puedes usar para contar historias. La misma mezcla entre que me envíen un audio y yo ponerle unas imágenes que seguramente no va a tener el busto parlante del testimonio. Es decir, de pensar de muchas maneras. Me conecto por teléfono, pero pongo imágenes que las tengo en la estación de televisión. En fin, muchas Marino, formas de contar. usted ahora que me está diciendo eso, aprovecho para preguntarle cuáles son los pros y los contras. ¿Han quedado claros dentro de lo que usted está comunicándonos? Uno de esos es que cualquiera puede ser ahora periodista, digámoslo así.
que es lo que muchas personas se creen al informar un hecho, a veces sin saber si la fuente es verdadera o no. Y toda esa historia y la noticia se replica, o cualquier imagen se adapta a un nuevo video y se puede formar un caos. Dentro de las cosas positivas que usted me está diciendo también es que los mismos canales están viendo que antes se hacía con cantidad de cosas, algo que puede ser de una forma simple e igual puede quedar bien. ¿Cuáles son los otros pro y contra que nos deja esta enseñanza y esta pandemia? Bueno, yo digamos, yo aclaro que justamente no creo que cualquiera es periodista, cualquiera es realizador porque acceda a la tecnología, la que sea. Eh, yo creo que, digamos, esta manera de, esta apertura o esta necesidad de reflexionar sobre la manera como hacemos nuestro trabajo es, digamos, en este momento una bendición. Creo que pues lo han citado grandes pensadores cómo la crisis se convierte en una oportunidad, y creo que este es un momento para verlo de esa manera. Si uno lo quiere ver así, puede verlo de otra, pero yo prefiero verlo como un asunto positivo. Yo creo que, pues digamos, yo tengo un pie en la creación de contenidos de tren como productor, y como productor creo que en adelante, por ejemplo, el trabajo de equipos de trabajo puede ser más fácil hacer reuniones y de golpe con mayor eficiencia y concentración a través de una plataforma digital que de manera presencial. Y creo que hemos visto también eso porque tal vez el nivel de concentración es mayor, porque le facilitas la vida a algunas personas. A ver, ahora soy consciente de cuando citas a una reunión a un equipo de X número de personas, 10 personas, y resulta que uno tenía una cita médica y la canceló, y el otro tenía de pronto que quedarse con su niño, su hija, porque no fue al colegio, y de pronto se complicó la vida para ir a una reunión que pudo hacerse por una plataforma digital. Entonces creo que ese entorno del trabajo creo que nos permite reflexionar de que en adelante tenemos que el asunto es la sustancia de la que voy a hablar, más que de pronto si estoy con esa persona, o en el tema del contenido es, en ese caso, la historia o la información que voy a entregar, al margen de si lo hago en 4K o lo hago con una óptica especial, en fin. Creo que es un momento para repensar la manera como trabajamos. ¿Qué sucede con los productores externos al canal? Ese es un tema muy complejo, y esa es de esas cosas que te pone a vos a pensar mucho, porque si bien en este momento de la vida, pues hay algunas personas entre las que me cuento que tiene uno la fortuna de verdad de venirse a trabajar a su casa y digamos, seguir cumpliendo con tus responsabilidades, pero hay personas un alto número de personas que dependen de proyectos, ¿cierto? De convocatorias, de freelance, de eso. Y ese sector en el que mañana podré estar yo también, pues es bastante preocupante cómo también esa relación económica que hay con esto que nos apasiona tanto, ¿no? En el canal pues nosotros inicialmente paramos una convocatoria que íbamos a hacer o que vamos a hacer, la convocatoria habitual que se hace todos los años. La paramos porque dijimos, bueno, en estos momentos toda esa incertidumbre, ¿cómo vamos a pedir que preparen proyectos? Ya nos dimos cuenta y la decisión se tomó de reaperturar, si existe la palabra, este grupo de convocatoria que suma algo así como 1.600 millones de pesos para que productores y casas productoras pues presenten proyectos. Y lo hicimos pensando justamente en que ahora es que se necesita desarrollar proyectos que mientras el cronograma avanza entre investigación, preproducción y eso, pues ya habremos salido, ya tendremos una luz distinta y pueda esto ayudar al sector. En algunas de esas convocatorias se presentaba un teaser a la invitación, pues, para presentar el proyecto, y eso sí se quitó pues, para que compitieran o para que compitan los proponentes con idea y con el planteamiento escrito, y no con un teaser que requiere grabar, editar y etcétera. ¿Cómo deben asumir los televidentes estas dinámicas inéditas para ver ahora televisión? Pues fíjate que yo estoy sorprendido
digamos aquí en este caso 1+1 da 2. Si hay más gente recluida o en la casa, pues obviamente hay mayor posibilidad de consumir información o contenido por donde sea, ¿cierto? Creo que ahí pues, no tiene que ser muy inteligente para saber que es así. Pero igual a mí me sorprendió también porque los niveles de audiencia del canal son, pues y la televisión en general son brutales en este momento. Entonces eso se convierte también en un asunto positivo porque si bien es cierto, fíjate que los niveles de calidad en teoría técnica han disminuido, pues por eso, por estos enlaces como lo estamos haciendo ahora, porque no estamos en un estudio con 3 cámaras y luces y fondo y todo ese rollo, pero se ve más la televisión. Entonces, ¿qué significa eso? Que pues la gente, diría yo, de la audiencia regular de televisión abierta, me refiero a esa audiencia, pues se pone uno a pensar que creo que no valora tanto el valor de producción, o sea, el set y ese tipo de cosas, sino el contenido. El Sin contenido. embargo, el contenido, exacto. Sin embargo, el atenuante puede ser que no sea esa la hipótesis porque no es que no le importe, sino que está obligado prácticamente a ver más televisión, pues porque está confinado. Entonces, digamos que es interesante revisar el asunto, pero igual la gente, porque pues uno tiene que estar en contacto por obligación, pues respondiendo preguntas y las inquietudes, bueno, en fin, toda esa retroalimentación que ustedes saben que se tienen los medios, y no he escuchado, realmente lo digo con sinceridad, la primera persona o pues la primera persona que envíe una nota sobre, oigan, no me parece que ustedes estén usando el teléfono para comunicarse, me parece que se pixela la señal al aire, no lo escucho bien y me molesta, a veces se para y se congela. Eso realmente no ha pasado. El público se ha adaptado. Bueno, ¿y qué recomendaciones nos daría Marino Aguado para seguir trabajando ante esta emergencia y de qué forma aprovechar las plataformas para seguir con el trabajo periodístico? Pues, hombre, yo creo que aprovechar la oportunidad. Te pongo un ejemplo, nosotros vamos a desarrollar un proyecto en el segundo semestre del año que sugiere una digamos, una fase de convocatoria al público, que es un concurso de música que hicimos el año pasado, es un concurso de cantantes. Y dijimos, esperemos a ver qué pasa con esto, esperemos a ver qué pasa. Y resulta que un día digo yo, pero ¿por qué vamos a esperar a ver qué pasa si justamente ahora es que está pasando, que la gente está conectada? Entonces, pues justamente hagamos no las fases que estaban planeadas, sino que nos inventamos una fase nueva previa para hacer una suerte de proyecto multiplataforma en donde se hacen unos tutoriales que desde las casas, desde los artistas conocidos, y se conectan con la gente para enseñarles bueno, cómo se interpreta la música, cómo se toca la guitarra, y eso para hacer marca con el concurso. Entonces, porque esto es simplemente un ejemplo, pues que digamos a mi modo de ver es adaptación, es desarrollar asuntos, pues intentar innovar, intentar adaptarse, creo que es fundamental. Creo que sería eso lo que yo puedo decir, es no ver el límite, sino ver la oportunidad en estas circunstancias. Marino, muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente. Tu presencia siempre nos ayuda mucho a seguir conociendo más acerca de este mundo maravilloso y más a afrontar ahora los nuevos retos que nos trae esta pandemia. Muchísimas gracias de todo corazón. Llegamos al final de nuestro programa y quiero invitar a todos nuestros televidentes para que sigan con nosotros. El canal Univalle TV continúa con ustedes desde casa. Llegamos al final. Muchísimas gracias. Ana Lucía García se despide. Hasta luego.